Hola, hola, muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos una vez más a nuestro programa de deportes Telesur. Ya estamos prestos y listos para comenzar con las noticias más emblemáticas del día de hoy y obviamente también con nuestros titulares más destacados. La Asociación de Tenistas Profesionales, la ATP, anunció la reducción en los torneos obligatorios. Y se efectuó el segundo juego de semifinales de la Supercopa de España entre el Atlético de Madrid y Real Madrid, derbi madrileño. Continúan las acciones en el Rally Dakar 2026, donde la quinta etapa significó grandes cambios dentro de la categoría de coches y de motos. Con esto y mucho más comenzamos Deportes Telesur. Saludos, damas y caballeros. Quien tiene el placer de hablar para todos ustedes, Luis Fernando Villasmil Gómez, recordándoles como siempre los puntos de contacto en la plataforma 2.0 @deportes_telesur. Comenzamos con la ATP, la Asociación de Tenistas Profesionales, que anunció este jueves reforma en su circuito para mejorar el bienestar de los tenistas, como la reducción en los torneos obligatorios. Veamos. La Asociación de Tenistas Profesionales informó que desde esta temporada los 30 mejores del ranking deberán disputar un mínimo de 4 trofeos ATP 500, uno menos que antes, lo que reduce el total de certámenes obligatorios de 19 a 18. Dicha medida responde a los reclamos de los jugadores por el calendario sobrecargado, complementándose estas a su vez con nuevas reglas de protección parental, las cuales establecen que quienes abandonen un Master 1000 o un ATP 500 por nacimiento o adopción de un hijo conservarán los puntos obtenidos, adicionándose también otras normas como la aplicación del videoarbitraje en todos los ATP 500, confirmándose de igual modo la aplicación de esta norma para los ATP 250 a partir del 2027. Y precisamente sobre este tema, pero en el circuito femenino del tenis, Aryna Sabalenka, número 1 del ranking WTA, criticó que el torneo de Brisbane, el calendario de la WTA, al que calificó una locura, tras asegurar su pase a cuartos de final en el WTA 500 de Brisbane. Sabalenka denunció que el circuito femenino obliga a disputar torneos del WTA 1000 y 500 bajo amenaza de sanciones, lo que considera injusto y agotador. La bielorrusa recordó que en el 2025 fue multada con puntos por no jugar suficientes torneos de 500, al igual que Iga Swiatek, y comparó la situación con épocas anteriores, cuando las reglas eran más flexibles, como en la era de Serena Williams. De esta manera, la campeona vigente alertó que muchas jugadoras se lesionan por el exceso de partidos y reclamó un sistema que proteja más la salud de las tenistas. Escuchemos algunas de las declaraciones de la bielorrusa. Bueno, la temporada es definitivamente una locura y eso no es bueno para todos nosotros. Como pueden ver, muchos jugadores se lesionan y también las pelotas son bastante pesadas. Así que es una gran lucha para todos nosotros. Cuando lo hizo Serena, las reglas eran diferentes. Ahora mismo, como la temporada pasada, al final de la temporada no se jugaron suficientes eventos de más de 500. Y seguimos con más del mundo del tenis y les contamos que Argentina quedó eliminada de la United Cup tras caer en cuartos de final ante su similar de Suiza. Los representantes suramericanos se despidieron tras perder en una decisiva tanda de dobles mixtos luego de haber tenido la serie igualada a 1. El conjunto albiceleste dijo adiós en el torneo, y es que los tenistas Guido Andreossi y Lourdes Carlet no pudieron sostener la paridad y perdieron 6-3 y 6-3 ante Belinda Bencic y Jakob Pohl, resultado que le dio a Suiza ese punto decisivo y que necesitaba para el pase de las semifinales en una United Cup que se desarrolla en la ciudad de Perth, Australia. Pasamos ahora a lo que es el ciclismo, porque para la mayor competencia ciclística venezolana llega a su fin esta espera, y es porque a partir de este viernes comienza la 61ª edición de la Vuelta al Táchira, que arrancará con más de 120 ciclistas confirmados.
La edición de 2026 se disputará desde el 9 al 18 de enero en 10 etapas que cubrirán más de 1.500 kilómetros, atravesando los estados venezolanos de Táchira, Barinas y Mérida. Así, para el Giro Andino de este año, entre los equipos internacionales destacan de México, Arenas Trax-Mex, con Miguel Flores y Diego Soraca, acompañados por Gabriel Ramírez, Marco Alejandro Orozco, Miguel Arroyo y Ricardo Ramírez de Colombia. WG Erco Shimano, uno de los equipos más fuertes del continente, y Team Hespron Evolution, ambos confirmados para la prueba. De Cuba, la selección nacional estará presente con su nómina oficial, y por Venezuela destacan Roniel Campos, Yonder Godoy, Luis Mora, Pedro Sequera, Juan Ruiz y Luis Pinto por la gobernación del estado de Trujillo, Jorge Abreu, Luis Antonio Gómez, Jesús Miguel Goyo y Nelson Pérez del Team Finarroz, Carlos Galvis, Cristian Méndez y Reinaldo Arocha de Politáchera, además de Emmanuel Viloria y Gregory Guevara por el Waka Fruit. Y en más noticias de los pedales, el francés Paul Vanier extendió su contrato deportivo para continuar en la alineación del equipo Soudal Quick Step hasta finales del año 2029. El joven ciclista de 21 años se ha consolidado como una gran revelación del ciclismo internacional debido a su destacada actuación en la temporada 2025. Sumó victorias a su palmarés como el Gran Premio de Eichland y el Gran Premio de Fourmies. Además, subió al podio en citas importantes como la Clásica de Hamburgo. Asimismo, el Soudal Quick Step destacó su capacidad de aprendizaje como valores fundamentales para su futuro y aseguró su continuidad, reafirmando la apuesta por el talento joven con visión a largo plazo. Por su parte, el Campeonato Nacional de Karate Do se celebrará del 2 al 7 de febrero en Cienfuegos, convirtiéndose en el punto de partida competitivo del año para los practicantes élites del arte marcial japonés en Cuba. El comisionado nacional de deportes, Ramón Rodríguez Licea, explicó que además del certamen Cienfuegos, organizará un selectivo nacional en marzo, considerado como la segunda y última parada competitiva interna antes de afrontar compromisos internacionales de mayor nivel. Esos torneos servirán como preparación para el Campeonato Centroamericano de Karate, clasificatorio regional del 14 al 19 de abril, rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe previstos en Santo Domingo. Con este calendario, la Comisión Nacional busca garantizar a los deportistas que lleguen en plena forma al clasificatorio, consolidando la preparación técnica y física necesaria para asegurar la presencia cubana en la cita regional. Por su parte, el gobierno de la provincia de Santa Fe en Argentina dio inicio a la agenda de cara a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con la playa olímpica. La actividad se desarrolló en el balneario de Pinamar y constituyó la primera acción oficial de la Playa Olímpica 2026, así como la primera activación de Santa Fe en este tradicional destino turístico. La segunda edición de la propuesta del Comité Olímpico Argentino de acercar el deporte a las zonas más visitadas durante el verano comienza oficialmente este 8 de enero y se extenderá hasta el 1 de febrero. La misma recorrerá 8 ciudades y se competirán en 24 deportes con una participación aproximada de 70.000 personas. La inauguración de la Playa Olímpica 2026 se realizará este jueves 8 de enero en el balneario Horizonte de Mar del Plata y contará con la presencia de autoridades municipales, presidentes de federaciones nacionales, consejeros del Comité Olímpico Argentino y atletas olímpicos y panamericanos, dando inicio formal a una nueva edición del evento que une deporte, verano y espíritu olímpico. Mientras tanto, damas y caballeros, nosotros vamos a una breve pausa, por favor, no se muevan y ya regresamos con más de Deportes Telesur. Estamos de regreso con mucho más en Deportes Telesur y pasamos ahora al balompié mundial porque el estadio King Abdullah en Jeddah, en Arabia Saudita, fue escenario este jueves
del segundo juego de semifinales de la Supercopa de España entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. El club merengue se adelantó temprano, apenas a los 2 minutos de juegos, con un tanto del centrocampista uruguayo Federico Valverde, tras una perfecta y lejana ejecución de tiro libre. En el segundo tiempo, al minuto 55, Valverde volvió a aparecer, esta vez al brindar una asistencia de lujo que no desaprovechó el atacante brasileño Rodrigo. Los colchoneros descontaron 3 minutos más tarde al 58 con un cabezazo en el área pequeña del noruego Alexander Sørloth. Al final, el marcador no se movió y ganó el Real Madrid 1-2 al Atlético para avanzar así a una nueva semifinal de la Supercopa de España, lo que significa un nuevo clásico ante el Fútbol Club Barcelona. Ay, ay, ay. Y seguimos con más del balompié español porque ya se conocieron los encuentros de los octavos de final de la Copa del Rey tras el sorteo desarrollado este miércoles en el municipio español de Las Rozas, en Madrid. Entre el próximo 13 y 15 de enero se disputará una instancia de octavos en la que el Real Madrid se enfrentará al Albacete. El Barcelona jugará contra el Racing de Santander y el Atlético de Madrid se va a ver las caras ante el Deportivo La Coruña a un solo partido, y es que los equipos de primera división jugarán en condición de visitante. Por su parte, en los otros 5 emparejamientos, Athletic Club de Bilbao visitará al equipo Cultural Leonesa, el Valencia irá ante el Burgos, el Betis recibirá al Elche, la Real Sociedad jugará en su casa contra Osasuna y el Alavés se medirá en su campo al Rayo Vallecano. Los ganadores accederán a unos cuartos de final pautados a jugarse el 4 de febrero. Por otra parte, también en Las Rozas, en Madrid, se definieron en sorteo los choques por los cuartos de final de la Copa de la Reina, que también serán a partido único pautados a desarrollarse entre el 3 y 5 de febrero. Y en este evento femenino del balompié español, el Real Madrid y Barcelona medirán fuerzas en casa del merengue, mientras que el Atlético de Madrid recibirá al Athletic Club de Bilbao. La Real Sociedad jugará en casa con el Badalona y el Tenerife visitará al Madrid. Cabe destacar que tanto la Copa del Rey como la Copa de la Reina no tienen aún definido el día exacto de estos partidos. Por su parte, la selección colombiana femenina de fútbol disputará la Copa She Believe por segunda ocasión consecutiva. La 11ª edición de la Copa She Believe se llevará a cabo el próximo mes de marzo en Estados Unidos, con el trofeo femenino anual de 4 equipos que contará con la participación de selecciones como la anfitriona y 6 veces campeona Estados Unidos, más Argentina, Canadá y Colombia, subcampeona de la Copa América Femenina en 2025. El debut de Colombia será ante Canadá el domingo 1 de marzo, luego se medirá en su segunda salida a Argentina el miércoles 4 y finalizará ante Estados Unidos el sábado 7. Recordemos que las dirigidas por el técnico Ángel Marsiglia en la pasada edición terminaron en el tercer lugar tras caer ante Japón y Estados Unidos. Por su parte, el futbolista venezolano Joseph Martínez se convirtió en el nuevo refuerzo de Xolos de Tijuana de cara al torneo Clausura 2026. Tras su exitoso paso por la MLS, Joseph Martínez formará parte de la Liga MX por primera vez en su carrera. A través de su cuenta X, los Xolos de Tijuana le dieron la bienvenida al delantero destacando su olfato goleador, su experiencia internacional y su capacidad como hombre de área. Es importante recordar que la carrera de Joseph inició en el fútbol venezolano, jugando para el Caracas FC. Debido a sus buenas actuaciones, llamó la atención del viejo continente y emigró al Young Boys en 2012. Posteriormente fue cedido al FC Thun de la misma competición, donde se convirtió en uno de los goleadores de la Liga Suiza. En 2017 su carrera despegó con el Atlanta United y para 2023 tuvo un paso breve por el Inter de Miami, donde se coronó campeón de la League Cup. Finalmente se mantuvo en la Liga Norteamericana para jugar con el CF Montreal y en 2025 con el San Jose Earthquake, siendo uno de los goleadores históricos de la MLS con 129 goles.
Y seguimos en suelo mexicano porque anunciaron partido amistoso entre las leyendas del Real Madrid y Barcelona este 2026. Así que el próximo 3 de marzo el Estadio Akron de Guadalajara será el escenario de un partido que va a reunir a las leyendas como David Villa, Xavi Hernández, Carles Puyol, Iker Casillas, Fernando Hierro y Fernando Morientes. Sin embargo, México no será el único país donde los fanáticos del fútbol podrán ver a las grandes estrellas de este deporte. Estados Unidos y Costa Rica también se sumarán a la oportunidad de disfrutar de los mejores representantes del balompié durante este 2026. La primera parada será en el Estadio Nacional de San José, en Costa Rica, el próximo sábado 7 de febrero. Posteriormente, los clubes se verán las caras en el B&O Stadium de Los Ángeles, California, el 22 de febrero. Así que a disfrutar de las grandes leyendas del Barcelona y el Real Madrid. Por su parte, Luis Advíncula puso fin a su vínculo con Boca Juniors tras un acuerdo con el equipo para rescindir su contrato, cerrando un capítulo destacado en el fútbol argentino para iniciar los entrenamientos con Alianza de Lima con miras a la Serie Río de la Plata 2026. Así que la decisión del lateral derecho se da luego de que perdiera titularidad en la temporada 2025, quedando en un rol secundario para el plantel que dirige Claudio Ubeda. A esto se suma también las intenciones de reestructurar Boca para la Copa Libertadores 2026, obligándolo a acelerar esas conversaciones para la rescisión de su contrato. Pero la carrera del futbolista seguirá en Alianza Lima. El equipo blanquiazul realiza su pretemporada internacional en la Serie Río de la Plata 2026. Mientras se ejecutaba la salida de Advíncula, ya el equipo se dirigía a Montevideo para continuar sus preparaciones de pretemporada, por lo que el lateral peruano llegará de lleno a complementar el equipo. Nosotros vamos a ir a una breve pausa, pero ya regresamos con mucha más información en Deportes Telesur. Estamos de regreso con mucha más información en Deportes Telesur y vamos a pasar ahora a los motores porque continúan las acciones del Campeonato Rally Dakar 2026, donde la quinta etapa significó grandes cambios dentro de la categoría de coches y de motos, dejando a un latinoamericano como vencedor. La categoría de coches tuvo una intensa jornada donde los pilotos tuvieron que cumplir con un recorrido de 371 kilómetros, donde la lucha por la victoria estuvo protagonizada por el estadounidense Mitch Guthrie y el español Nani Roma, quienes durante los últimos tramos del desierto llevaron al límite sus coches, y cuando todo indicaba un triunfo para Roma, tras obtener una ventaja considerable, los comisarios detectaron que el español habría infringido los límites de velocidad en una de las zonas de control, provocando una sanción que lo dejó relegado a un segundo lugar, dejando como vencedor a Guthrie tras dejar un crono de 3 horas 54 minutos y 46 segundos, mientras que el sudafricano Hens Lategan se mantiene líder de la general. Por su parte, los pilotos pertenecientes a la categoría de motos se enfrentaron en un recorrido de 356 kilómetros, donde los estelares de la jornada fueron los representantes latinoamericanos, tratándose del argentino Luciano Benavides y el chileno Nacho Cornejo, quienes mostraron temple a lo largo del desierto. Sin embargo, la KTM le permitió a Benavides cruzar la línea de meta con un tiempo de 4 horas, 5 minutos y 16 segundos, siendo su primera victoria de la edición, mientras que el top 3 fue completado por el australiano Daniel Sanders, que le permitió recuperar el liderato de la general. Pasamos ahora al diamante, específicamente al béisbol venezolano, porque los Bravos de Margarita se llevaron la primera victoria ante las Águilas del Zulia en el primer juego de una serie de 2. La llamada máquina de guerra tuvo su primera victoria en postemporada en casa, tras derrotar a las Águilas del Zulia con pizarra de 3 carreras por 1.
En el segundo inning llegó la primera y única carrera de los visitantes de los Rapaces con un doble impulsor de José Herrera que llevó al home a Ángelo Castellanos. Más adelante, en la quinta entrada, el ninja Alexia Marista conectó un triple que aumentó la ventaja para los locales, llevando a la goma a Gorkis Hernández y Breivik Valera para el 2-1 momentáneo. En ese mismo inning, Wilson García batió un sencillo que le permitió al ninja marista anotar la tercera y última carrera del compromiso. El partido solo registró un error en el campo por parte de las Águilas del Zulia y Alexia Marista se consagró como el MVP del juego con un total de un triple, 2 carreras impulsadas y 1 carrera anotada. Vaya para el ninja. Vamos a revisar otros resultados de la jornada del día de ayer en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, porque Caribes de Anzoátegui venció a la nave turca, Navegantes del Magallanes, 8 carreras por 3. Ese juego se le veía ya complicado a la nave turca porque era todavía séptimo, octavo inning y iban 8-0. Pero bueno, supo remontar los de Yadiel Molina. Hasta los momentos la tabla la dominan Cardenales de Lara y también Bravos de Margarita. Siguen Caribes de Anzoátegui, Águilas del Zulia y con 2 juegos perdidos está Navegantes del Magallanes. Pero vamos a pasar ahora a jugadores dominicanos porque Julio Rodríguez renovó un complejo deportivo en su pueblo natal de Lomas de Cabrera. Rodríguez juega como jardinero central con los Marineros de Seattle en las Grandes Ligas y esta temporada baja dio a conocer una remodelación masiva en los terrenos donde él mismo creció. El complejo incluye 3 terrenos de béisbol, una cancha de fútbol, superficies de juego de césped, iluminación, jaulas de bateo y gradas para espectadores. Además, hicieron entrega de equipo deportivo a niños y jóvenes. Algunas estrellas de las Grandes Ligas como Juan Soto y Fernando Tatís Jr. se unieron a Rodríguez en la ceremonia inaugural en apoyo al proyecto, a lo que fue a toda su comunidad. Así que nosotros, damas y caballeros, hemos llegado al final por el día de hoy, recordándoles nuestros puntos de contacto en las redes sociales, como siempre, @Deportes_Telesur. Así que hasta una próxima oportunidad.